Tomamos contacto en directo con Adrián Álvarez, que está en tribunales. A esta hora todavía no se ha conocido la sentencia. Adrián. No, se espera con mucha expectativa, se aguarda para los próximos minutos, una hora tal vez, la sentencia de este caso, que recordemos se remonta a 5 años atrás en Villa Santa Rosa y que algunos días atrás, algunas semanas atrás, recordemos, hubo un acuerdo entre las partes, un acuerdo que generó muchísima polémica, sobre todo por parte de los familiares de Mateo, que estaban indignados, porque este acuerdo les permitía a los dos conductores que estaban corriendo la picada recibir una pena que no los mandaría a prisión, sino que sería una pena de prisión en suspenso, es decir, que permanecerían en libertad. Pero además, Silvia permanentemente en la crónica del caso repetía que había una picada. Bueno, es lo que entiende todo el mundo, es lo que dicen los testigos. Fue un hecho que se produjo a las 9 de la noche en medio del pueblo, con muchísima gente observando lo que sucedía. Es lo que repetimos nosotros también, todos. Pero el fiscal no, el fiscal dice que no está acreditado que hubo una picada. Por eso es muy cuestionado por los familiares y por eso este fallo, de acuerdo a lo que se resuelva, puede generar muchísima polémica, incluso repercusión a nivel nacional. Sobre todo después de lo que ocurrió esta mañana, porque Luz, la hermana de Mateo, que tenía 12 años y hoy tiene 17, escribió una carta que no pudo leer ella personalmente por ser menor de edad, fue leída por la madre, pero una carta que dejó helados a todos los que estaban en la sala, tanto los testigos como los miembros del tribunal, como los periodistas, es más, a jurados populares, porque una parte del juicio es juzgada por jurados populares, el rol que tuvieron los policías. Vimos a jurados populares que se les caían las lágrimas, a periodistas que estaban conteniendo el lagrimón e incluso a abogados de algunos de los acusados que también estaban realmente muy conmocionados por lo que ocurrió en esa sala durante los 4 o 5 minutos en los cuales la madre de Mateo leía la carta de Luz, la hermanita. Repasamos algunos fragmentos. Cuando voy caminando por la calle y me cruzo a alguno de sus amiguitos, o cuando veo un grupo de niños que tienen la edad de Mateo, me lo imagino entre ellos, riendo y jugando como siempre lo hacía. Muchas veces, cualquiera sea el momento en el que me encuentre, levanto la mirada al cielo y digo en voz baja, ¿cómo sería este momento si vos estuvieras aquí? Duermo abrazada a un buzo que él usaba seguido y le pongo su perfume para sentirlo a mi lado. Teníamos un pendrive con fotos y videos de él que nos dedicamos a buscar y a juntar luego de su muerte, para verlo cuando lo consideráramos necesario. Soy la única de los 3 que pudo verlo. Después que falleció Mateo, no pude volver a dormir en nuestra habitación. Pasaron meses cuando por fin me animé. Me sentía vacía, completamente sola en esas 4 paredes donde antes compartía charlas, rezos, peleas y juegos. Fue muy duro y difícil salir adelante. Nos costó y nos cuesta muchísimo. Es un dolor inexplicable el saber que nunca más vas a verlo. Escuchar su voz, escuchar su risa y ese ruido que él hacía con la lengua. No va a estar más al lado mío comiendo todos los días. No puedo verlo con el uniforme del secundario ni haber compartido el momento de ir y volver juntos al colegio. Por todo esto que me quitaron, no solo a mí, sino a mis padres y a toda mi familia. Quiero que se haga justicia, porque Mateo, como niño y hermosa persona que era, inocente y bueno, se lo merece. Muy emotiva la carta de la hermana, por supuesto, de Mateo, de este pequeño de tan solo 8 años que encontró la muerte en un terrible episodio. La mamá también con la voz quebrada, porque bueno, en esa sala donde se está llevando a cabo la audiencia hay muchas sensaciones encontradas. Está latente quizás la situación de impunidad que puede llegar a darse. Habrá que ver cuál es la sentencia del tribunal con respecto a este caso que involucra a automovilistas acusados por este episodio y muchas sensaciones también en todo alrededor, porque a lo largo de estas últimas semanas hemos visto a los padres de este pequeño implorando por una justicia rápida e inmediata en este caso. Claro.
Claro, decía Adrián, cómo no emocionarse, ¿no? Y ahí con las lágrimas contenidos todos, porque lo escribe la hermana de Mateo, que arranca esa carta diciendo, éramos dos. Claro. Y ya no lo son, y en ese momento tenía tan solo 12 años. Para explicarle también, Adrián, un poco a los televidentes, por qué se llega en una primera instancia de este juicio a ese acuerdo con los responsables de esta tragedia. ¿Cuál es ese acuerdo el que da a conocer el fiscal Ruiz Moreno y que es tan cuestionado? Lo acepta el fiscal Sergio Ruiz Moreno, entendiendo que no había tal vez pruebas suficientes. Según el fiscal, no hay indicios, por lo menos en la instrucción primaria, de que se estaba produciendo una picada en el momento en que atropellan a Mateo. Esto es muy contradictorio, porque por otra parte están también juzgando a dos policías, a un comisario y a un oficial principal, el comisario acusado de encubrir a Gione, el hombre que conducía la Kangoo y que terminó atropellando a Mateo, y desvirtuando la idea de una picada. Entonces, si el jurado popular termina condenando al comisario, a los policías, por descartar la idea de una picada, por obstruir esa idea y encubrir a Gione, si el tribunal popular hace eso, ¿cómo se explicaría entonces que la Cámara Séptima del Crimen termine concediendo, homologando este acuerdo? Porque el fiscal hace 2 semanas se anunciaba el acuerdo, aproximadamente un poquito más, inmediatamente los padres salieron indignadísimos, ¿no?, a decir que esto era una burla por parte de la justicia, y el fiscal se reunió con ellos. ¿Se acuerdan? El fiscal se reunió con los padres de Mateo y les pidió perdón. Los padres confiaron y ahora resulta que el fiscal ayer pide la homologación de ese mismo acuerdo. Así que bueno, los padres realmente están muy indignados con el fiscal y también con Gione, porque sostienen que nunca hubo arrepentimiento por parte de este hombre. Escuchamos parte de lo que decían tanto el padre como la madre. Sí. El pueblo lo mira, el que él no puede salir como antes a andar, a manejar cualquier vehículo. ¿Por qué? Porque ahora la gente lo mira y dice, mira, está manejando, mira, esa es la cruz que tiene él. No tiene la cruz de la muerte. La cruz de la muerte la tenemos Soledad y yo, mi gran compañera. ¿Cómo puede ser que una persona que vaya corriendo picada, así no vaya corriendo picada, sea como sea, que haya sido? En un pueblo donde en una calle principal vayan a 90 kilómetros, 93 kilómetros por hora, lo mate a 77 kilómetros, y un vehículo a 77 kilómetros, vos lo frenas del todo. Yo he manejado, he sido camionero, lo frenas del todo, frenas a los 15 metros, no a los 120 metros como frenó él. Él tendrá una cruz, pero es su propia cruz. Es la cruz que él tiene ahora de sentir que él podría haber evitado lo que le pasó a Mateo y que no lo hizo porque no frenó, porque iba jugando una picada, porque, perdón la palabra, se cagó en la vida de otra persona. Fue mi hijo, y mi hijo no estaba solo. Mi hijo estaba con 4 amigos jugando. Entonces no podría haber sido él, podrían haber sido más niños. Pero yo arrepentimiento y dolor por parte de ellos nunca sentí. Bueno, Adrián, realmente es tan dramático el testimonio de los padres que hace 5 años están esperando una justicia que no llega. Y como decías vos recién, ¿no?, parecía que en ese momento en el que el fiscal Ruiz Moreno habla con los padres, después de haber sido público el hecho de que habían llegado a un acuerdo con los responsables de esta picada, bueno, allí parecía que se ponían un poco del lado de los padres y ellos pensaban que iba a ser distinto lo que está pasando hoy, que no fue así. Por eso en un momento hoy el padre, en la última palabra, le dirige la mirada al fiscal y le dice a los miembros de la Cámara del Crimen que ese hombre, el fiscal, los había engañado, que los había llamado a una reunión para decirles una cosa y después terminaron siendo engañados. El fiscal pidió 3 años de prisión en suspenso para Domingo Gione, el conductor de la Kangoo, 1 año y medio de prisión para Axel Pérez, el otro que estaba corriendo la picada en ese momento. Los querellantes piden 10 años para Gione y 3 años para Pérez. Habrá que ver si concede la Cámara Séptima del Crimen la homologación del acuerdo que pidió el fiscal. Pero pase lo que pase, las voces que recorren a diario tribunales y que están esperando con mucha expectativa la sentencia que se va a conocer en minutos nada más, aseguran
que por la repercusión y la polémica que puede llegar a generar esta sentencia, seguramente todo termine después con el tiempo en el Tribunal Superior de Justicia. Adrián, según la investigación, ¿se sabe si los conductores de los vehículos estaban alcoholizados? No estaban alcoholizados, pero Giones sí tenía rastros de marihuana. Lo que no se sabe es si esos rastros eran de las horas previas, es decir, que había consumido marihuana en las horas previas, o 3 o hasta 4 semanas atrás. Estaremos atentos, Adrián, a ver si se dicta sentencia en las próximas horas. Gracias. Muchas gracias.